Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas, a esta especialidad de eficiencia energética. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y bueno, el día de hoy les voy a estar acompañando como moderadora de este primer webinar. Como les comentaba, es el inicio de este ciclo de charlas que se componen de 5 charlas. Hoy va a ser la primera donde vamos a estar hablando de los conceptos en general de eficiencia energética y luego vamos a ir ahondando un poquito más, ya sea en el área residencial o en el área en el hogar, como también en aquellas edificaciones terciarias y así. Así que bienvenidos a todos, gracias por saludarnos a través del chat, muy contenta de que puedan participar con nosotros en el inicio de esta charla. Como les comentaba, bueno, esto consta de una especialidad y esta especialidad consta también de un diploma de participación. Por lo tanto, si ustedes asisten a cada uno de estos webinars que componen esta especialidad, van a recibir al finalizar la sesión de forma automática un correo electrónico para que puedan descargar también su diploma de participación y a su vez a todas aquellas personas que asistan a la especialidad completa, a todos los webinars que la componen, entonces también van a recibir un diploma adicional diseñado y generado por nuestro departamento de capacitación. Así que quería comentarles eso desde el inicio. Saludos a don Luis, que me saluda desde el Biobío, un gusto. Qué bueno, don Luis, que se pudo conectar. Y bueno, el día de hoy va a estar súper interesante. Vamos a estar hablando un poquitito también acerca del nuevo pliego 14, del nuevo reglamento y cómo se relaciona con esto de la eficiencia energética.
y para eso nos va a estar acompañando uno de mis colegas, Salvador Burton. Pero antes de presentarles a Salvador y ya entrar y comenzar en materia con todo lo que es estos temas de conceptos de eficiencia energética, quiero hablarles muy brevemente de la plataforma. Sé que muchos de ustedes ya la conocen súper bien, pero bueno, esta plataforma que nos presta servicios ClickMeeting tiene esta herramienta súper importante para que ustedes puedan interactuar con nosotros, y es el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha. Así que si ustedes quieren hacer sus comentarios, hacer sus consultas, contarnos sus experiencias, así que bienvenidos sean todos esos comentarios, consultas y experiencias a través del chat. Quiero también indicarles que ahora mismo he activado el modo preguntas. ¿En qué consiste este modo preguntas? Es simplemente que ustedes pueden realizar su pregunta a través del chat, y si hacen clic en el símbolo de interrogación, su pregunta se va a enmarcar en un color celeste, y de esta forma no se va a perder con todos los comentarios que van a ver en el chat, así que la vamos a poder ubicar e incluso llegarla a colocar en pantalla al finalizar la presentación del relator. Así que les invito a usar esta herramienta para que podamos tener un chat mucho más ordenado y que podamos responder todas las preguntas que ustedes puedan tener. Eso quería comentarles con respecto a la descarga de la presentación. Lo vamos a realizar a través de un link de WeTransfer que se va a encontrar disponible en pantalla en unos minutos, y lo vamos a estar repitiendo y colocando durante la presentación para que ustedes lo puedan descargar. De todas formas, yo les voy a estar avisando a través del chat que ya se encuentra el link disponible para que lo puedan utilizar. Así que buenos días y bienvenidos a todos aquellos que me están escribiendo por el chat ahora mismo, los que recién se conectaron. Eso quería comentarles yo por mi parte. Así que si cualquier duda que tengan, si tienen algún problema con la plataforma, con el audio, con el video, por favor escríbanme en el chat, que yo voy a estar muy, muy atenta para poderlos ayudar. Así que eso, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos entonces a dar inicio con esta presentación. Ok, con esta primera presentación de eficiencia energética, y para eso les quiero presentar entonces a mi colega Salvador Burton. Salvador es Product Manager del grupo de Legrand, del área de canalizaciones específicamente, y también es el encargado de todo lo que es el departamento de capacitación, y nos va a estar acompañando durante estas y otras charlas de eficiencia energética que componen de este ciclo. Así que, Salvador, muy buenos días, bienvenido. Hola Alba, muy buenos días a todos. ¿Me escuchas bien? Hola, ahora sí te vemos y te escuchamos recién. Ahora sí. Gracias por conectarte. Perfecto, muchas gracias Alba por la presentación. Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de ver tanta gente. Estamos con cerca de los 140 participantes para un tema que en realidad es muy interesante y muy contingente. Ya es un ciclo de charlas de eficiencia energética que en realidad en el último tiempo se han venido presentando varias cosas, varios cambios, varias propuestas nuevas que están ingresando respecto a cómo mejorar en eficiencia energética y el por qué. Y es bueno, de cierta forma, que todos tengamos un poco más conocimiento respecto a esto y conozcamos también diferentes soluciones que nos van a ayudar a contribuir, ¿cierto? Tanto en la realización de proyectos, incluso hasta en la forma en que nosotros nos comportamos a diario. Así que un tema súper interesante para conversar hoy día. Muy agradecido porque se hayan conectado. Profesor Salvador, están escribiendo en el chat, así que también Es probable que algunos me conozcan, sí. Así que saludos a todos nuestros clientes y estudiantes también en esta jornada. Gracias por conectarse, y a los profesores y a todos aquellos que se hayan conectado con nosotros el día de hoy. Así que, Salvador, te dejo, me voy para que pueda iniciar. Perfecto, muchas gracias Alba. Comencemos entonces para que no se nos haga corto la horita que tenemos. Tal vez nos vamos a pasar un poquito, pero todo va a ser en función de entregarles la mejor información, ¿cierto? Que pueda contener, porque como decía Alba, y que lo puse también acá, esto que vamos a ver es una serie de charlas. Ya la primera, que son los conceptos, la introducción, ¿cierto? A hablar de eficiencia energética. Obedece a que podamos tener un marco, ¿cierto? Que más o menos entendamos en qué situación nos encontramos como país, qué es lo que se busca, y vamos a finalizar, lógicamente, viendo algunas tecnologías que van en pos de la eficiencia energética también, ya, pero no las vamos a profundizar, porque de eso se encargan un poco las siguientes charlas, ¿cierto? La idea es que con las otras charlas que vienen más adelante ustedes puedan profundizar un poco más en diferentes soluciones, ¿cierto?, que contribuyen a la eficiencia energética dentro de las instalaciones, como son, por ejemplo, se puede apreciar ahí algunos transformadores, ¿cierto?, los sistemas de ducto barra u otros que contribuyen en las infraestructuras, ¿cierto?, eléctricas a generar eficiencia, sensores, sistemas de gestión y medición de energía. Entonces, la idea es que
puedan, ¿cierto?, en toda esta cadena de webinar irse enterando de novedades, actualizando de qué es lo que existe, ¿cierto?, en distintos elementos, ¿ya? Pero para comenzar entonces con los conceptos, en realidad, de eficiencia, la estructura que un poco es así. Vamos a partir hablando de introducción de eficiencia y el contexto nacional. Hay hartos cambios, hay hartas novedades, ¿cierto?, en cuanto a eficiencia energética a nivel país. Vamos a hablar posteriormente de los estándares, del estándar ISO 50001, porque va a empezar a ser cada vez más relevante esquemas de clasificación energética, ¿cierto? Una de las más conocidas como es LEED. Vamos a esbozar de qué se trata, qué es lo que busca. Normativa nacional, ahí es donde Alba comentaba, vamos a hablar del pliego 14, ¿cierto? Este pliego que considera en eficiencia energética para los edificios, algo que también es nuevo. Y vamos a finalizar viendo algunas cosas de auditoría, que es una etapa muy importante dentro de la eficiencia energética, ¿cierto? Y obviamente la oferta que tiene Legrand en eficiencia energética. Pero como dije, desde un punto de vista bien por encima, global, para que después se puedan ir profundizando en las diferentes sesiones, ¿cierto?, que tiene esta especialidad de eficiencia energética, ¿ya? Entonces, para comenzar de inmediato, primero partiendo por entender qué es la eficiencia energética, ¿cierto? Y a la larga es el conjunto de acciones que se realizan para lograr que la relación que exista entre la energía que se consume para poder producir distintos bienes sea la menor posible. Pero importante es que siempre y cuando esto no afecte la calidad del bien, del servicio que se esté realizando. Esa es una de las premisas de la eficiencia. O sea, no significa no consumir, ¿cierto?, sino que significa consumir de forma eficiente la energía, utilizarla de forma eficiente, ¿ya? A la larga, entonces, producir más, con menos recursos. Vamos a ver que de acuerdo al enfoque, obviamente, hay que tener determinadas ahí consideraciones. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión de la energía, primero, ¿qué se entiende por la gestión? Son el conjunto de las acciones planificadas que se hagan en pos de mejorar el rendimiento energético, ya sea de una instalación, de un proceso, etcétera. Pero como dije antes, siempre que no se afecte la calidad. Entonces, cuando la eficiencia energética lo enfocamos, por ejemplo, a oficinas, a edificios, ya lo importante es que se mantengan los niveles de confort. Siempre digo, no significa cortar todas las calefacciones, apagar todo para ahorrar energía si me voy a morir de frío, ¿se entiende? Lo que tiene sentido es preocuparnos de los sellos, preocuparnos de usar el sistema más eficiente, cosa de calefaccionarnos, pero haciéndolo de forma eficiente, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de niveles de producción en la industria, claro, no debemos afectar. Eficiencia energética no significa producir menos, ¿cierto? Significa producir, pero de forma más eficiente. Entonces, son puntos súper relevantes que a veces se confunden cuando uno dice, voy a ahorrar y por eso no prendo la calefacción, por ejemplo. Eso es un ahorro, pero no está siendo eficiente si finalmente estás muerto de frío dentro de un recinto. Entonces, son consideraciones importantes a tener. ¿Dónde se aplica finalmente la gestión energética? Es súper importante porque la gestión energética la podemos aplicar a toda escala, ¿ya? O sea, podemos hacer eficiencia energética desde nuestra casa, teniendo las consideraciones necesarias yo creo que nos recuerdan a veces mucho de ir apagando las luces, ¿cierto?, a medida que salimos de distintos espacios, hasta, obviamente, gestión en grandes industrias, grandes consumidores de energía, ya que son ellos, sobre todo los principales actores que tienen obviamente muchas retribuciones por hacer gestión de la energía y también contribuyen mucho a mejorar, ¿cierto?, los índices medioambientales al momento de hacer gestión, ¿ya? Así que puede aplicarse a toda escala. Acá no hay restricción, ¿cierto?, para ser eficiente en el uso de la energía, ¿ya? Y cuando hablamos de medidas que se pueden tomar en función de hacer gestión de energía, se pueden hablar principalmente de dos. Una son medidas que son del tipo operacional, que involucra a la larga modificar la forma en que se hacen las cosas, en que se operan equipos o sistemas. Ya acá podríamos asociarlo mucho a lo que hablaba recién, a cuando decimos apaga la luz cuando salgas de un lugar, ¿cierto? Es un poco tratar de modificar la forma en que operamos los recintos, ¿ya? Pero muchas veces eso es difícil, ¿cierto? Cambiar nuestros hábitos muchas veces se hace muy complejo. Por más que concienticemos, capacitemos, expliquemos, siempre se hace difícil el cambio de los hábitos de las personas. Entonces, en otras oportunidades, las medidas que se deben tomar o que se tienen que tomar obedecen más al recambio tecnológico, ¿cierto? Es a cambiar o sustituir sistemas que nos permitan una operación más inteligente, que sea más eficiente, ¿ya?
Entonces, podemos enfrentarlo de estas dos formas. Generalmente se tienen que hacer en ambas. Muchas veces no puede ser solo una, tienen que ser ambas, tanto operacionales como de recambio tecnológico para ir apoyando, ¿cierto?, la eficiencia. Bien. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo? Porque finalmente los países que se suman al tema del carro de la eficiencia, que se preocupan de eso, claramente tienen también beneficios. Beneficios, por ejemplo, del tipo económico al reducir costos de producción y operación en la empresa. O sea, si lo pensamos desde el punto de vista para la gran minería, por ejemplo, reducir los consumos de la energía que se utiliza, de cierta forma va a generar mayor utilidad en la venta del cobre finalmente. Entonces es importante preocuparse de eso. Beneficios medioambientales, lógicamente, ¿cierto? Siempre se dice que a veces no hay mejor energía que la que no es necesario estar generando para desperdiciar, ¿cierto? Cuando hablamos de fuentes de energía. Y a nivel país, ayuda a la seguridad del abastecimiento energético y disminuye el hecho de la dependencia, ¿cierto? Por más que en Chile igual ahora hay cada vez más energía renovable, pero igual de una u otra forma podemos ser dependientes de las tecnologías necesarias para la generación. ¿Ya? O sea, podemos decir, no, ahora tenemos mucho sol, pero bueno, los paneles no todos no se fabrican acá. Entonces, hay dependencia de todas formas y la eficiencia ayuda a tener libertad de esa dependencia. ¿Ya? Si nosotros nos situamos un poco en el contexto en Chile, generalmente dentro de los balances de energía se sectoriza, ¿cierto? La energía consumida en general, y acá hablo de todo tipo de energía, no solo eléctrica, que es principalmente el enfoque tal vez que podemos tener nosotros, se separa generalmente en el sector público, residencial, comercial, ¿cierto? La industrial, minería y el transporte. Ya acá el principal, obviamente, consumidor es industria, minería, seguido transporte y posteriormente al sector residencial, público y comercial. Pero son, ¿cierto? Si lo llevamos ahora a la cantidad de generación de gases de efecto invernadero, que es una de las principales inconvenientes, ¿cierto?, de la producción. Fíjense que de la totalidad, ¿cierto?, de generación de gases de efecto invernadero, el 78% lo hace la electricidad. Ya por eso es tan importante, el 78% es la energía, no la electricidad, la energía, ¿ya? Y el sector eléctrico como tal dentro de este aporte representa un 32%. Por eso la importancia de la descarbonización, por eso la importancia de la eficiencia energética, ¿cierto? De no tener que generar más energía que se vaya a botar, sino que en realidad hacer un uso mucho más óptimo, ¿ya? Otro de los puntos es que, fíjense que a la larga, desde el punto de vista de edificación, tenemos más de 6 millones de viviendas, obviamente, en el país, más de 300.000 edificios destinados a otros usos. Ya hay en gráfica está de acuerdo a la cantidad, ¿cierto? Y las superficies construidas. Y un poco cómo se distribuye la energía. Fíjense que un 33% de la energía consumida a nivel de edificación es electricidad. ¿Ya? Y el resto son combustibles de distinto tipo, gas, ¿cierto? O de uso fósil, ¿ya? Ahora, las viviendas son responsables del 69% del consumo final de energía, ¿cierto?, del sector de edificación. Más del 70% de los consumos de energía en edificios corresponde, sí, a usos térmicos, pero hay un 30% que corresponde a los usos eléctricos, iluminación, equipo eléctrico, etc. ¿Ya? Por eso también es la importancia y por eso ahora hay un pliego, ¿cierto?, que acompaña el poder hacer gestión o poder tomar medidas de eficiencia a nivel eléctrico también en todas las instalaciones. ¿Qué se espera? Se espera que obviamente el suelo o la superficie se siga ocupando de edificación. Y esto a nivel mundial, no estadísticas nacionales, pero se espera que, claro, el crecimiento y el aumento de consumos por la parte y generación de emisiones, ¿cierto?, por parte de los edificios y sistemas de edificaciones residenciales como no residenciales, aumente, y eso va a traer obviamente que aumente mayor consumo de energía, ¿cierto? Y además mayor gases de efecto invernadero. Por tanto, hay compromisos de desarrollo sostenibles, ¿cierto?, que son los ODS, que lo que apuntan es a mejorar esto, a disminuirlo, ¿ya? Y para eso, obviamente, hay que tratar de hacer un esfuerzo por reducir la tasa, ¿cierto?, de energía en los edificios en torno a un 3%. Esos son parte de los objetivos de desarrollo. Entonces, pero eso es muy importante y todos los países, de cierta forma, la gran mayoría están intentando tomar medidas en este sentido, ¿ya? Y en ese contexto, bueno, acá hay en Chile dos
y muy recientes hitos importantísimos. Uno es la promulgación ya de la Ley de Eficiencia Energética, una ley que estuvo mucho tiempo a la espera, obviamente, de su desarrollo, de su promulgación, pero que viene a fijar un marco súper importante para alcanzar principalmente la carbono neutralidad al año 2050, es el objetivo, ¿cierto? Y dentro de los ejes de acción tenemos por un lado institucionalizar la energía, significa que se desarrollen cada 3 años, si la memoria no me falla, planes de eficiencia energética, o cada 5 años creo que, planes de eficiencia energética que de cierta forma involucren a todos los sectores en pos de ir mejorando la energía, ¿ya? El otro eje es la gestión energética de los grandes consumidores, ¿cierto? Que de cierta forma lo va a obligar a tener sistemas de gestión de energía, que vamos a hablar de qué son los sistemas de gestión de energía a la larga. Ya a nivel residencial, público y comercial, está el etiquetado energético de edificios. Ya acá las principales, en realidad, acciones, como dijimos, apuntan más a la parte térmica, ¿cierto? Más que eléctrica, pero que también obviamente van a contribuir de forma muy positiva. Y por otro lado, tenemos claramente estándares eficientes para vehículos, que también acá ahora las mismas empresas que traen vehículos, que los importan, van a ser responsables, ¿cierto?, de traer vehículos más eficientes, ¿vale? Y desde otro lado, bueno, gestión de energía en el sector público, algo que en realidad se viene proponiendo hace harto tiempo, interoperabilidad para los vehículos eléctricos, que sea una cotidianidad, la evolución o el avance, ¿cierto?, en la parte de normativa de hidrógeno, que también ha ido avanzando bastante. Entonces, por un lado tenemos la ley, ¿cierto?, que va a venir, que ya está y que de cierta forma va a venir a empezar a impulsar cada vez más con más fuerza esto. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos la promulgación del nuevo reglamento de instalaciones, donde ahora hay un pliego, ¿cierto?, especial, que es el número 14, que habla efectivamente de las exigencias de eficiencia energética para los edificios y que los vamos a revisar, ¿cierto?, en un ratito más, ¿ya? Entonces, fíjense que en el contexto ya que estamos, ya más o menos entendemos eficiencia energética qué es y por qué lo tenemos que hacer, ¿ya? En qué contribuye, ¿ya? Y ahora nos vamos a enfocar un poquito en cuáles son algunas de las cosas que se hacen, ¿cierto?, para lograr finalmente eficiencia energética. Yo acá lo puedo plantear en 2 ámbitos, a pesar de que se puede en realidad extender a más. Uno es, por ejemplo, los sistemas de gestión de energía, ya que es lo que se les va a exigir a la larga, más adelante, a los grandes consumidores, ¿cierto?, pero que ya está instaurado en el país hace un buen tiempo. O sea, hay muchas empresas que, independiente que hubiese ley, ya hacen gestión de energía. O sea, ya tienen implementado incluso certificado la ISO 50001, que es el estándar europeo, ¿cierto?, para hacer un sistema de gestión de energía. Ya así como existe la ISO 9001 para la calidad, existe la 50001 para la gestión de la energía. Y busca a la larga promover algo sistemático, que sea una mejora, yo creo que la habrán escuchado en otras oportunidades, continua, ¿cierto? Que se basa un poco en este ciclo de Deming, que yo tengo que estar constantemente mejorando, porque cuando la gestión de la energía se hace sin un proceso de mejora continua, lo que pasa es que cuando me doy cuenta que mis costos en energía están aumentando, me preocupo de hacer algo y los disminuyo, pero luego no se hace más, por tanto vuelve a tener un alza, ¿cierto? Y así continúa como si fuera una sinusoide, subiendo y bajando, mientras que si yo aplico un sistema de gestión, siempre va a tender a la baja, ¿cierto? No, en ningún caso voy a tener esta variabilidad, va a tender siempre a ser menor, a ser más eficiente. Ya, por eso es la importancia un poco de establecer sistemas de gestión de energía para los grandes consumidores y algo que lo está tomando más allá de los grandes consumidores, algunas organizaciones también desde ya, ¿ya? Y que tiene, claro, todo un proceso de planificación, ¿cierto?, de implementación, de verificación, ¿cierto?, y este ciclo continuo de mejora, ya que está acá en esta slide, que obviamente es planificar, hacer, verificar y actuar. O sea, voy a primero estudiar mi instalación, voy a tomar las acciones necesarias, voy a hacer cambios, ¿cierto? Obviamente voy a preocuparme de esos cambios y después verificar que se estén cumpliendo de forma adecuada, si no voy a tener que volver a acomodar nuevamente, ¿cierto?, el plan. El estándar ISO claramente permite, 50001 permite hacer, ¿cierto?, esta mejora sistemática en materia de energía. La Agencia de Sostenibilidad Energética tiene un documento bastante bueno de implementación de ISO 50001, donde donde ellos un poco hacen una separación de requerimientos estructurales con requerimientos modulares, porque
si bien una empresa, una organización puede implementar un sistema de gestión de energía, no necesariamente tiene que certificarse, no es una obligación hacerlo, ¿ya? Pero lo que no significa que no pueda mejorar el desempeño energético. Entonces, se hace igual una separación entre requerimientos estructurales y medulares, porque los medulares, los estructurales son los que le dan el marco, ¿cierto?, de sistemático o de incluso puede relacionarse con otras ISO, pero los medulares, ¿cierto?, son precisamente los que ayudan realmente al desempeño, a mejorar el desempeño energético. Entonces, una organización podría tomar y atacar estos requerimientos medulares y va a estar mejorando el desempeño de forma efectiva, ¿ya? ¿Qué tienen estos requerimientos medulares? Partiendo por una revisión energética, que es el puntapié inicial, ¿cierto? Conocerme cómo consumo, cómo consumí energía, ¿cierto? ¿Qué tengo? ¿Cómo puedo mejorar? Luego, obviamente, tomar medidas de control, ¿cierto?, operacionales, y luego hacer monitoreo, medición y análisis para saber si efectivamente logré mejorar, ¿ya? Entonces, acá, bueno, yo también dejé en la presentación que Alba ya les compartió en la parte superior los pasos, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos que tiene esta ISO 50001? Y destacados están los que son requerimientos medulares, ¿ya? Se fijan en revisión energética, línea base de energía, son los puntos a la larga que me van a contribuir directamente al desempeño energético, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, si lo pensamos de una forma, la ISO 50001 aplica bastante a la industria, aplica bastante a tal vez a nivel productivo. No digo que todas las organizaciones a la larga la pueden implementar igual, si lo desean, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para la edificación existen otros esquemas u otras formas también de contribuir a la eficiencia. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando los edificios realizan procesos de diseños eficientes, sustentables y finalmente incluso realizan procesos de certificación como LEED, ya que a la larga es uno de los esquemas de clasificación energética que busca no solo eficiencia energética, sino que sea un edificio sustentable, ¿cierto? Que se preocupe también de la calidad de vida de la persona, que se preocupe de una serie de factores, uso de agua, que van a contribuir a la larga a hacer más sustentable ese entorno, ¿ya? Fíjense que se basa a la larga en diseño, ¿cierto? Liderazgo energético y ambiental, tiene obviamente métodos de evaluación de edificios verdes, considera implementación de mejores prácticas en el diseño, ¿cierto? En la construcción, en la operación. Es voluntario, ya la certificación es voluntaria, no es una obligación al momento, y mide, entre otras cosas, el uso eficiente de la energía, del agua, de los materiales, etc. Ve un conjunto, pero eso acá no solamente se habla de eficiencia, sino que también se habla de sustentabilidad, ¿cierto? De un concepto mucho más grande, ¿ya? Acá están, de hecho, son 9 las categorías que se miden, que se evalúan dentro del sistema de clasificación LEED, ya como pueden ver ahí, procesos integrales, ¿cierto? Que hay una sinergia entre todas las especialidades, localización y transporte, etcétera. Se miden una serie de categorías que van a originar a la larga una puntuación. Y ahí es donde los edificios se clasifican a la larga como certificados LEED o Silver o Gold o Platinum, de acuerdo a la cantidad de puntos, ¿cierto? Que consideren o que obtengan a partir de esto, ¿cierto? De estas categorías que se relacionan, ¿ya? Para profundizar un poco más en eso, les comento que igual dentro de nuestro canal de YouTube hay unos conversatorios que hicimos con un especialista en el LEED, ya de la Green Building Council, así que los invito a que los puedan ver si quieren entender un poquito más respecto a eso. Son 2 conversatorios que hicimos con Frederick Orloff respecto a ese tema, así que desde ya invitados a que los puedan revisar si así lo desean, ¿ya? Y entremos ahora a un poco del contexto ya normativa más nacional, ¿cierto? Cuando hablamos de eficiencia energética en edificios, ¿ya? En realidad son varias las aristas, varios los puntos que se deben considerar. Sí, a nosotros, de cierta forma, lo que más nos interesa y nos llega, ¿cierto?, es la parte de electricidad, ¿cierto? Pero claramente dentro de los edificios la eficiencia energética engloba un montón de otras cosas. Por ejemplo, desde el diseño arquitectónico eficiente, de aprovechar espacio, de aprovechar la luz natural, ¿cierto? Desde el punto de vista del diseño es importante, desde la climatización, que muchas veces son una especialidad, muchas veces es una especialidad paralela, por decirlo así, a la parte eléctrica. Está también la parte calderas de aguas calientes sanitarias, que es otro tema, los ascensores, ¿cierto? Y obviamente la eficiencia en torno a la iluminación y sistema eléctrico, ¿cierto? Que es donde, de cierta forma, nosotros podemos también hablar con un poco más de propiedad y donde ataca a la larga principalmente este pliego número 14, ¿cierto? Que aparece
este pliego 14 que aparece, ¿cierto?, en el nuevo reglamento de seguridad de las instalaciones, que presenta a la larga las exigencias para edificios, ¿cierto? Las exigencias, perdón, en eficiencia energética para edificios, ¿ya? ¿Cuál es el alcance que tiene? Edificios nuevos, ¿cierto? Y los equipos que se describen dentro del pliego, o sea, no otros. Equipos que se instalan en edificios existentes con posterioridad, ¿cierto?, a la entrada en vigencia. O sea, tengo un edificio que ya existe hace tiempo, pero se hace alguna instalación con posterioridad a eso, sí debe cumplir, ¿ya? Pero se exceptúan de la aplicación del pliego instalaciones, ¿cierto?, de edificios residenciales u oficinas que sean menores a 2.500 metros cuadrados construidos. O sea, 2.500 hacia arriba aplica, ¿ya? Departamentos habitacionales de superficies menores a 300 metros cuadrados, ¿cierto?, también se exceptúa, y áreas comunes de edificios de vivienda de menos de 5 pisos o que posean menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes también quedan por fuera de esta exigencia, ¿ya? ¿Y cuáles son los puntos, cierto? ¿Qué viene un poco a exigir? Primero, ¿qué se mantiene en parte a la norma 4? Una son las caídas de tensión, ¿cierto? Los conductores de los alimentadores no deben tener una caída mayor del 2% de la carga, de caída de tensión, de 2% de la carga nominal, ¿cierto? Y cuando se trata de derivaciones, esta no puede ser más allá del 3% de la carga nominal. Ya, o sea, están delimitadas las caídas de tensión en los conductores, porque lógicamente a mayor caídas de tensiones que se presenten o mal dimensionamiento de los conductores, vamos a tener pérdidas de energía en los conductores. De ahí un poco apunta, ¿cierto?, ese punto. Y lo otro que es muy interesante, ¿cierto?, y también vamos a explicar por qué es interesante, es el tema de supervisión de la energía eléctrica, ¿ya? Que ahora, ¿cierto?, se pide que sea, que mida consumos por separado, ¿cierto? Ahora no solamente hay que medir la energía total, sino que tenemos que medir el sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado y aguas calientes sanitarias, la iluminación exterior, interior, los circuitos de enchufe, sistema sanitario de agua potable, alcantarillado, ascensores. Tenemos que medirlos por separado en todos estos edificios que son, ¿cierto?, más grandes. Ya, ¿en qué contribuye de cierta forma cuando uno hace eficiencia energética en un edificio, ¿cierto? Cuando hace auditoría energética, por ejemplo, en un edificio, es súper importante poder entender al inicio cómo opera, cómo se usa la energía, en qué se consume, en qué se desperdicia, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo de repente medidas generales solamente, es muy difícil identificar qué sistema es el que está o que puede consumir más, ¿ya? Entonces, claramente, el tener mayor información detallada de los diferentes usos y consumos que tiene un edificio, ¿cierto?, un recinto, me va a dar la posibilidad de acotar mis acciones también al momento de tomar medidas de eficiencia. Entonces, claramente es una contribución el poder medir los sistemas por separado, ver si estoy en algunos horarios utilizando más iluminación interior en horarios que no se debería. Todo eso, de cierta forma, un sistema de gestión me lo va a permitir, me va a permitir tener esa diferenciación. Entonces, claramente es un punto que se suma dentro de las exigencias para este tipo de edificio y que va a contribuir, sin duda, positivamente cuando se quieren implementar acciones de eficiencia energética para identificar adecuadamente dónde realizarlas, ¿ya? ¿Qué otro punto? Para edificios residenciales, los sistemas se medirán y controlarán por separado, ¿cierto? Para los servicios comunes y para cada inquilino individual. Se debe registrar, ¿cierto?, cada 15 minutos, que eso es más o menos, también es algo importante. También es algo importante, ¿cierto?, a considerar, porque si estoy tomando tramos muy largos, ¿cierto?, muy extensos, puedo estar perdiendo también información de por medio, así que esté fijado a 15 minutos también es bastante bueno, y hay que mantenerlo, ¿cierto?, a lo menos 12 meses, hay que guardar registro de esa información de forma horaria, diaria, mensual y anual, a lo menos por un año. Y eso también, ¿por qué es importante? Porque cuando uno hace un plan de eficiencia energética a la larga, ¿cierto?, y sienta la base de qué voy a mejorar o desde dónde voy a mejorar en adelante, tengo que saber cómo fue hacia atrás, ¿ya? Y a lo menos debería tener, ¿cierto?, cómo fue hacia atrás en un año para poder ver si es que, por ejemplo, a nivel industrial o de producción, puede que exista alguna variabilidad, ¿cierto? Estacionalidades de producción, donde la energía puede que unos meses sea más que en otros. Por eso es importante tener un horizonte mucho más amplio, ojalá a lo menos un año, y si se puede más, mejor, ¿cierto? Pero por lo menos el reglamento exige 12 meses, ¿ya? De mantener. Entonces es súper importante que los equipos que se consideren tengan esta característica, ¿ya? Obviamente también pone exigencia en la documentación, plazo de 30 días, ¿cierto? Después de la recepción del sistema,
se debe entregar al propietario, obviamente, planos as-built, ¿cierto? Con diagramas unilineales, con los planos de disposición de cada piso, donde se indiquen, ¿cierto?, los puntos que se están monitoreando, dónde están los equipos y todo. La documentación de los elementos como manuales de usuario, manuales de mantenimiento, las llaves de acceso a los tableros, claves de ingreso software, si lo requieren, porque a la larga estos sistemas de gestión, como en este caso es el EMS, por ejemplo, de Legrand, trabajan, ¿cierto? Y que lo van a ver con mayor dedicación en una charla, especialmente, ¿cierto? Nos permite llevar toda la gestión de energía, ¿cierto? Nos permite medir por separado, llevar estadísticas, bajar información. Entonces, obviamente también hay llaves para poder operar, para poder obtener estos informes y todo, ¿ya? Entonces también se exige que esa información y todo se entregue, ¿ya? Se debe entregar obviamente también al propietario o al administrador el manual de operación y de mantenimiento del sistema, ¿cierto? Indicar características nominales de los equipos, ¿cierto? Eso debe contener la información, los manuales de operación y mantenimiento, entregar nombre y dirección de lo menos un servicio técnico calificado para el sistema, ¿cierto? Y la descripción completa del uso previsto para poder operar cada sistema. O sea, tenemos que de cierta forma hacer un traspaso de toda la información necesaria para que ese sistema de gestión instalado sirva, ¿cierto? Sea útil, se pueda mantener, se pueda operar de forma adecuada. Eso es lo que exige el reglamento, ¿ya? A nivel de iluminación, la potencia de la iluminación, ¿cierto? Establece más o menos las consideraciones para ser calculadas. En el punto, por ejemplo, yo debo considerar las potencias de las luminarias, ¿cierto? Que no contienen balas instalados de forma permanente, como por ejemplo transformadores o otros dispositivos similares. Lo que voy a hacer es considerar la potencia máxima de la luminaria, ¿ya? O sea, sola la luminaria sin los anexos. Pero si estoy utilizando sistemas de luminarias que trabajan con sistemas auxiliares, como pueden ser balastos electrónicos, condensadores u otros, yo debo también considerar el conjunto, ¿cierto? La potencia establecida por el conjunto, ¿ya? Habla también de las potencias para los ductos de barra de iluminación, ¿cierto? En algunos recintos, los ductos de barra de iluminación de cierta forma contribuyen a hacer modificaciones también más rápidas a los layouts, ¿cierto? En algunas partes o zonas productivas que requieren cambios cada cierto tiempo, los ductos de barra dan esa facilidad de poder hacer estos cambios en las luminarias o en los layouts, ¿cierto? Y fija obviamente también un tema de las potencias que tienen que ser consideradas, ¿cierto? Para estos sistemas de ducto de barra. Ya fíjense que señala que las potencias especificadas en las luminarias incluidas en el sistema, con un mínimo de 100 watts por metro, se deberían considerar, o bien el límite de potencia que tenga el interruptor del sistema, o bien, ¿cierto?, el límite de potencia de otro limitador, como puede ser, ¿cierto?, o una protección que tenga, ¿cierto?, o la corriente permanente en el sistema. Bien, la potencia del canal de iluminación, cable conductor, riel, ¿cierto?, u otro, que permitan la adición o reubicación de luminarias sin alterar el cableado, será la potencia especificada por el transformador que lo alimenta. Eso también se señala dentro del punto 5.3.1.2 que habla, ¿cierto?, precisamente de los ductos de barra de iluminación dentro de eficiencia, ¿ya? ¿Qué pasa con la iluminación interior? ¿Cierto? Dentro de este nuevo reglamento, los sensores, ¿cierto?, deberán permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. ¿Ya? Todos los sensores o el sistema de Lighting Management de Legrand tiene un sistema que se denomina ECO, ¿ya? Que es precisamente el hecho de que nosotros podamos entrar a una sala, encender la iluminación con el interruptor, que esté ahí al acceso, a la mano, ¿cierto? Pero que si yo después me retiro, sea el sensor el encargado de apagar, ¿cierto? Si es que yo salgo y se me olvidó, sea el sensor el encargado de apagarlo. Ya eso obviamente se pide también que el aparato eléctrico esté a la mano, esté al alcance, no esté perdido dentro de una sala, ¿ya? Cada dispositivo de control, en este caso sensor, ¿cierto?, tiene que controlar una zona de no más de 200 metros cuadrados si la superficie total a controlar, ¿cierto?, es menor o igual a los 1000 metros cuadrados. Bien, se deberá tener en consideración el lugar de instalación, ¿cierto?, de los sensores para ver que sean adecuados de acuerdo al índice de protección. O sea, si yo estoy instalando en un lugar protegido contra agua y polvo, que esté en un lugar, por decirlo así, seco, que no haya elementos que lo puedan afectar directamente, es un IP20 para los recintos cerrados. Si por otro lado ya estoy en espacios de circulación donde puede haber mayor polución, debería considerar un IP42 para espacios de circulación, o cuando ya hablo de espacios o recintos donde vaya a haber humedad, IP44, ¿cierto? O superiores se debiesen considerar. Ya eso es importante. Ya.
El dispositivo instalado debe cumplir con lo indicado, ¿cierto? Lógicamente, tiene que ser obviamente también de fácil acceso, no solo visual, que uno sepa dónde está también el punto a controlar, ¿ya? Pero hay un punto bien relevante que habla, ¿cierto?, de que se va a privilegiar el uso de sensores donde la configuración no sea alterada por el usuario. Y eso es importante porque finalmente muchas infraestructuras o instalaciones pasaba que los sensores se ajustaban con determinados tiempos y todo, pero que finalmente, al ser también accesibles y modificables, se les cambiaba la configuración y a la larga también hasta perdían el sentido. O sea, si yo les daba mucho más tiempo, después finalmente ya o modificaba su sensibilidad, la finalidad del sensor pasaba a segundo plano. Entonces, ahora se privilegia el uso donde las configuraciones no puedan ser alteradas por los usuarios, ¿ya? Habla que los sensores deben cumplir ciertos determinados estándares, ¿cierto? En este caso el IS 60669-2, -1, y habla también que todo el sistema de iluminación en áreas comunes deberá contar con un sistema de control automático de iluminación interior, ya que permita controlar la potencia de la iluminación cuando no hay actividad detectada, ¿cierto?, dentro de un tiempo, ¿cierto?, de 20 minutos. Ya también ahí tiene que permitir ciertos sistemas de control automáticos, ¿cierto? Como por ejemplo incluso podrían ser los sistemas de TCL u otros. En el caso de la iluminación de estacionamiento también acá hay un punto bien interesante, porque si uno lo piensa, a veces uno va a los estacionamientos de un centro comercial, de un gran supermercado o algo así, y generalmente están todas las luces full de los estacionamientos vacíos. Entonces, acá lo que apunta un poco es a la disminución, a reducir un 30% como mínimo, ¿cierto?, los niveles de iluminación cuando no hay actividad, ¿cierto? Si no va a haber vehículos, circulación de personas, ¿para qué tener full la planta completa o más de una planta completa con iluminación? Entonces acá hacen llamado un poco a reducir, ¿cierto?, en un 30% como mínimo de forma automática cuando no haya tránsito. Ya las zonas controladas para esta exigencia no deberán ser superiores a 350 metros, salvo algunos casos justificados, ¿cierto?, que el control permite el apagado de luminaria para alcanzar ese 30%. Entonces, hay que buscar la forma, ¿cierto?, o ver la forma de mitigar esto y disminuir el nivel de iluminación en el estacionamiento cuando no existe circulación de personas, ¿ya? En cuanto a la iluminación exterior, también tiene que ser monitoreada y controlada, como dijimos al inicio, como salen los primeros puntos del pliego. Obviamente debe ser controlada por un dispositivo que apague automáticamente la iluminación cuando haya suficiente luz natural disponible, ¿cierto? Y este es un punto bien interesante porque dice que las fachadas de edificios y de paisajes se debe apagar automáticamente en algunos casos cuando, por ejemplo, ¿cierto? O en qué periodos de tiempo, mejor dicho. Una de dos, a medianoche, ¿cierto? O bien al cierre del negocio y deben volver a activarse o permitirse su activación, ¿cierto? Cuando ya sea a la apertura de los negocios o bien a las 6 de la mañana. O sea, en otras palabras, es no dejar todas las luces de fachadas y de ornamentaria, por ejemplo, encendidas, ¿cierto?, toda la noche si no tienen ninguna finalidad, ¿ya? Y de cierta forma eso igual se puede ver en muchos edificios, sobre todo en muchos edificios públicos también, muchos edificios universitarios, etcétera, que existen iluminación que es ornamental, que claramente también otras es decorativa. Ahora, se hace una excepción de todas formas, que dice que, de cierta forma, esto se puede bypassear, no se puede considerar siempre y cuando la energía que se esté produciendo o que se esté consumiendo para esto venga de una fuente renovable. Ya, entonces, bueno, acá me imagino aplicarían todos los sistemas en realidad que se alimentan a partir de un panel solar, ¿cierto? Que en realidad contribuyan desde ese motivo, que no sean una carga o una energía que se esté consumiendo del sistema, sino que sea autogenerada. Ahí hace una excepción, ¿ya? Y bueno, obviamente, los temporizadores de control de encendido y apagado deben ser capaces de mantener una programación para, por ejemplo, determinar estos horarios, ¿cierto? Generalmente los negocios son pocos los que abren a las 6 de la mañana o cierran a las 12 de la noche, por tanto, ahí lo más sencillo sería controlarlos mediante algún tipo de temporizador o reloj de control, ¿cierto? Por tanto, también señala que estos elementos deben mantener la programación, ¿cierto?, por a lo menos 10 horas. Ya ahí, como antecedentes de ya, los sistemas de relojes control, por ejemplo, de Legrand, nos permiten hasta 100 horas, por tanto, se cumple de cierta forma con este requerimiento, ¿ya?
Y ya casi finalizando el tema del RIC, ¿qué otras cosas señala? Que cuando hablamos de recintos hospitalarios, ¿cierto? Se deberán seguir lo indicado por el estándar ANSI, la SRAE, estándar 90.1, ¿cierto? Ojo, varias de las cosas tomadas en el pliego 14 vienen también a partir del estándar 90.1 de la SRAE, ya coinciden en varias cosas. Para instalaciones se requiere contar con sistemas de eficiencia energética. Los motores deben ser eficientes, ya para las instalaciones que cuenten, ¿cierto? Con estos sistemas los motores deben ser eficientes, se deberán seleccionar de modo que tengan las menores pérdidas posibles. Obviamente, yo creo que muchas empresas a nivel productiva, cuando hacen sus planes de eficiencia energética, también ven la posibilidad de cambiar o de ir renovando sus motores a medida que pase el tiempo, de acuerdo a, obviamente, motores de mayor eficiencia, ¿cierto? Los edificios, ¿cierto?, que requieran ser clasificados como edificios preparados para electromovilidad, se tienen que seguir al pliego 15, ¿cierto?, que es de electromovilidad, ¿ya? Y de acuerdo a lo establecido, cualquier duda, esto es importante, interpretación, disposición, quien tiene que ir dirimir un poco e informar es la superintendencia, ¿ya? No limita al uso, el punto 5.8 no limita al uso solo de estas tecnologías, también permite otras siempre y cuando sean debidamente justificadas, argumentadas técnicamente, con la entrega de las fichas y toda la información necesaria para respaldar la tecnología que se esté utilizando. Ya también se señala dentro del pliego. Y el último punto habla de las pruebas funcionales, o sea, ya no solamente es instalar los equipos, sino que hacer pruebas funcionales de los equipos, que los sensores, lo voy a decir bien resumido, porque los sensores queden obviamente bien ajustados, que los temporizadores o todos los sistemas que a la larga se van a instalar queden verificados de forma adecuada, ¿cierto? Y que cumplan con su finalidad. Ya eso es lo que está señalado también dentro del pliego número 14, entonces claramente es una novedad dentro del reglamento de instalaciones. Antes no teníamos de cierta forma algo destinado directamente a la eficiencia en los edificios, ahora sí hay exigencias mínimas que se deben considerar y obviamente en pos a lo que hemos conversado, ¿cierto? Están todos ahí un poco sumando fuerza, ¿cierto? Para el tema de eficiencia energética y alcanzar los objetivos que se han planteado en materia de energía, ¿ya? Para alcanzar, es súper importante, para alcanzar la carbono neutralidad, hay dos grandes componentes. Uno es mantener los bosques, ¿ya? Y el otro, que es súper importante, y el otro que aportaría alrededor de un 35% es precisamente la eficiencia energética. Entonces, claramente todas las medidas que se puedan tomar ahí en función de eso son bienvenidas, ¿cierto? Importante en el proceso de auditoría, la auditoría energética es de cierta forma un proceso inicial, es el proceso de, por decirlo así, conocerse, ¿cierto? De poder estudiar, ver, ¿cierto?, cómo se comporta, cómo es el uso de la energía en un determinado recinto, se recoge mucha información, ¿cierto?, para poder después tomar decisiones en materia de eficiencia energética, ¿ya? Yo diría que el proceso más clave, porque a la larga es donde en este proceso de recoger informaciones donde yo me voy a dar cuenta también de los potenciales o oportunidades de mejora que se presenten, ¿ya? Así que es súper relevante el poder realizarlo de una forma muy adecuada, muy pertinente y por decirlo así, full, tratando de encontrar potenciales de mejora, ¿cierto? Que vayan a, de cierta forma, después inyectar mi plan de eficiencia. Ya cuando se hace la planificación a la larga energética, dentro de este proceso que habíamos dicho delante, primero se comienza con un montón de entradas, que es primero el uso de la energía tanto en el pasado como en el presente, cómo consumía yo mi energía un año hacia atrás, cuáles eran mis principales consumos, de qué forma, ¿cierto? Cómo me ubico ahora, cómo estoy consumiendo mi energía ahora, porque de esa forma yo puedo proyectar cómo la quiero consumir después, cómo voy a usar esa energía de forma más eficiente, ¿ya? Hay que ver, obviamente, como entrada también todas las variables significativas que vayan que afectan al consumo de la energía, ya todas las variables debiesen ser estudiadas, ver el desempeño, todas esas van a ser entradas de información al proceso de revisión energética, donde luego se van a analizar consumos, se van a analizar las fuentes de energía, identificar los consumos más significativos, porque lógicamente es donde yo debería ver la posibilidad de tomar mayores acciones, registrar todas las oportunidades de mejora que en el proceso de auditoría o de revisión vaya encontrando, las voy a registrar para poder ver después, priorizarlas, cuál voy a tomar acción primero.
¿cierto? Y luego de eso voy a tener, obviamente, salidas, que es mi línea base de energía, desde donde yo voy a mejorar, ¿cierto? Determinar indicadores de desempeño para poder seguirlo continuamente, ir evaluando si va mejorando o no, y obviamente desarrollar un programa de oportunidades de mejora, ¿ya? Acá está un poquito el ejemplo, por ejemplo, aplicado a una vivienda, el conocer, ¿cierto? Hacer una revisión nos va a permitir conocernos mejor, saber, por ejemplo, cuánto, en el ejemplo de acá, cuánto, por ejemplo, es lo que se consume en calefacción, cuánto a nivel de electrodoméstico, en agua caliente, ¿cierto? Esto obviamente es aplicable, como decía antes, a todo, sobre todo en la industria. Yo voy a poder determinar cómo están mis distintos usos de energía y consumo, cuáles son mis áreas que consumen más, etcétera, ¿ya? Y la importancia de establecer una línea base a la larga de mejora es que, bueno, claramente sobre esa yo voy a ver si estoy mejorando o no, si estoy empeorando o no, ¿ya? Y voy a tener que ir corrigiendo, ¿cierto?, mis planes para poder alcanzar los objetivos, las cosas que uno se plantea, ¿ya? Y cuando el plan se estructura y todo, claramente tiene que tener objetivos y que esos objetivos sean de criterios SMART, ¿cierto? Que sean bien específicos, que sean medibles, alcanzables. No vamos a poner objetivos que sean una locura, porque si no viene la desmotivación, ¿cierto? Que sean realistas, que sean oportunos en tiempo. Lo importante es siempre ponerse objetivos que sean factibles de alcanzar, porque si no, finalmente la organización ve que no llega y se pierde el interés. Y obviamente fijar metas con indicadores claves y tener un plan de acción que, como ya dijimos, tiene conceptos también de recambio tecnológico cuando son necesarios, ¿cierto? Y también conceptos de modificaciones operacionales, ¿bien? Eso es relevante. Y el proceso final, ¿cierto? Medición y verificación, que a la larga es aquí donde estamos cuantificando la disminución del consumo, es el proceso final. Acá lo que siempre digo, lo que no se mide, ¿cómo sabemos o cómo podemos mejorar? ¿Cierto? Es importante a la larga poder medir si lo que yo estoy haciendo está realmente teniendo efectos, ¿cierto? Para poder nuevamente corregir y darle curso a mi plan de eficiencia si está correcto, si se está mejorando. Así que la medida es fundamental también para poder contribuir en ese sentido a la eficiencia. Bien. Y ya estoy casi finalizando, me quedan un par de minutitos. Solo a modo de introducción, porque insisto que en los siguientes webinars se va a profundizar más en los distintos temas de equipamiento y sistemas. Ya, fíjense que Legrand tiene un compromiso también con el desarrollo sostenible, hay un enfoque global hacia el desarrollo sostenible en general, ¿cierto? Reducción del impacto medioambiental son compromisos que tiene el grupo, control del uso de las sustancias químicas, producto ecológico. En realidad existe un fuerte compromiso ahí en ese sentido por parte del grupo. De hecho, nuestras plantas en Europa están todas certificadas, tienen estándar ISO 50001 ya dentro del perímetro europeo. Entonces, de cierta forma es un poco predicar con el ejemplo, ¿cierto? Que hay que realizar, ¿cierto? Tomar acciones de mitigación y preocupación por el medio ambiente, ¿ya? En ese sentido, el uso de productos que tengan adecuada información respecto a cómo se pueden, no sé si habrán en su momento escuchado hablar de la economía circular, productos que en realidad se les puede dar una segunda vida, que se pueden reciclar, ¿cierto? Es súper importante también considerar que algunos productos tengan, ¿cierto? Tengan estas fichas PEP EcoPassport, que son a la larga una certificación que indica o entrega mucha información respecto a cómo es el desempeño energético y todo de un producto determinado. Así que ahí hay otro conversatorio que yo los invito, si quieren conocer más sobre eso, que lo realizó Alba, ¿cierto? Que estuvo con nosotros, y Frederick, también especialista en esta materia, así que invitados desde ya que lo puedan revisar si quieren profundizar en ese sentido, ¿ya? Dentro de Legrand, bueno, ejes de acción de la eficiencia energética por aplicaciones, por verticales y hacia nuestros clientes. Vamos a revisar un poquito por nuestro perímetro de oferta. En cuanto a la distribución y eficiencia energética, van a encontrar transformadores verdes, ductos de barra, correctores de factor de potencia, sistemas de UPS, ¿cierto? Respaldo de energía más eficiente, desde el punto de vista de los centros de datos para la eficiencia energética, corredores fríos, obviamente, que van a ser más eficientes y que nos van a contribuir también ahí en el manejo adecuado del aire, de la adecuación climática o ambiental, ¿cierto? Del data center, PDUs inteligentes para el control, que nos permiten también llevar un registro de la energía consumida, o obtener información de la energía consumida.
Y gestión activa de la energía, donde van a estar los sistemas de gestión de energía, como es el EMS, que hay una charla dedicada a ese sistema a este equipo de gestión de energía, contadores y medidores de energía, ¿cierto? Gestión y control de la iluminación, que es la parte de los sensores, ¿cierto? Y los sistemas de control para la iluminación. O sea, hay un perímetro completo de oferta, claramente, y es importante destacar que es un perímetro de la oferta enfocada a la electricidad, ¿cierto? A la gestión de la energía eléctrica, que es también nuestro propósito, ¿ya? Entonces, como les decía, transformadores verdes, obviamente, menores pérdidas, ductos de barra, lo mismo, mejor, de cierta forma, desempeño de la distribución de la energía a través de los ductos de barra. Las correcciones del factor de potencia también son súper importantes en el rendimiento energético, ¿ya? El desempeño de las UPS, ¿cierto? Que el consumo propio de la UPS sea, ¿cierto? Ojalá el menor posible, que tenga una alta eficiencia, que la energía que consume, ojalá sea la mayor cantidad de la energía que la entrega, ¿cierto? A los equipos que va a alimentar. También ahí, en ese sentido, Legrand tiene una oferta muy completa y muy eficiente en materia de respaldo de energía. Ya habíamos hablado de los corredores fríos, del manejo del aire, también, o se lo había más o menos mencionado, es importante porque a la larga, fíjense que a nivel térmico también es uno de los principales consumos, entonces perder o manejar mal o no tener sistemas óptimos de flujo de aire para la climatización de los equipos, el mantenimiento del equipo es importante, ¿cierto? El verlo dentro de los planes de eficiencia. PDUs inteligentes que nos permiten la monitorización, ¿cierto? También de las variables eléctricas que tiene el consumo, que tienen en consumo un rack, por ejemplo, de comunicaciones, etc. Y en la sección de energía activa, como les decía hace un rato, obviamente el sistema de medida que tiene un webinar dedicado, que los invito a que puedan participar de él, y obviamente también toda la parte de sensores de iluminación, que también hay un webinar dedicado al control de la iluminación, que los dejo desde ya súper invitados a que puedan participar a ellos, porque ahí van a entrar obviamente en mucho más detalle. Yo acá, insisto, solo lo estoy mencionando porque esto es introductorio, pero los otros webinars ya se va a explicar con mayor detalle todas las funcionalidades que presenta, ¿ya? Así que eso es por mi parte. Espero, parece que calcé los tiempos, si fui muy rápido, lo lamento, igual dejo mi correo si tienen alguna consulta, pero la idea era enmarcarme dentro del tiempo y no robarles más mañana, ¿cierto? Así que eso de mi parte, Alba, no sé si estás por ahí. Ahí se está conectando Alba. ¿Salva? Sí, te escucho. ¿Sí? Ya, sí, se está tardando un poco, debe ser mi conexión a internet. Gracias, Salvador, por tu presentación, de verdad que estuvo excelente y dentro del tiempo ya habían algunos participantes que decían que se tenían que retirar, pero porque tenían algunas clases, pero la mayoría se encuentra todavía conectado y bueno, tenemos algunas preguntas que me gustaría que pudiéramos responder ahora mismo, si te parece bien. Sí, veamos. Y lo que no se pueda me lo anoto para responderlo después. Perfecto. Entonces ya vamos con la siguiente pregunta o consulta y es de Yair, nos indica, ¿qué opinas sobre la restricción del Ministerio de Transporte para homologar vehículos motorizados a eléctricos, mejorando con esto el problema de generación de CO2 y aumentando la mano de obra local con respecto a la ingeniería del desarrollo? Yair, ¿qué opino? Opino que sí, opinión personal, esto es súper opinión personal, opino que de cierta forma puede ser positivo si se encuentran o si podemos tener los estándares adecuados para la conversión. Yo creo que el principal riesgo en ese sentido, cuanto obviamente sería súper positivo poder hacer una reconversión del parque si eso va a contribuir a tener más vehículos eléctricos, pero siempre y cuando hayan los estándares adecuados para esa conversión, ya que no se vayan a provocar obviamente conversiones no adecuadas que puedan generar riesgo, ¿cierto? Que es lo que se puede llegar a ocasionar. Entonces, si se contara con los estándares adecuados, si se hace de la forma adecuada, pues sería, creo, positivo. Pero habría que saber y conocer también cuáles son las otras aprensiones que tiene el ministerio para un poco no ir en esta línea. ¿Ya? La ley de eficiencia energética sí tiene, pero no a nivel particular, entiendo, sí tiene incentivos a los vehículos eléctricos, tal vez más bien, llamémoslo así, corporativo, porque lo que permite es hacer
adelantar la depreciación, hacer depreciación acelerada para los vehículos eléctricos, y que eso obviamente contribuye de cierta forma a que las empresas se sientan llamadas a tener más vehículos eléctricos. Pero no entiendo que no hay, o no conozco por lo menos yo a nivel más personal, que entiendo que es donde ya tal vez apunta con esa pregunta. Creo que sería bueno si se aseguran los estándares ya de conversión, que no haya haber riesgo implicado, ¿cierto?, en la conversión, que se haga de buena forma. Perfecto, Salvador. Yair también nos hace una consulta y nos dice, dentro de las exigencias, ¿no se debería ver obligada a la distribuidora a instalar equipos de filtros de armónicos para asegurar la entrega de calidad de energía a este tipo de edificaciones eficientes? También es una apreciación. Bueno, le puedo comentar a Yair. Trabajé un tiempo en medición de calidad de energía, y siempre había un poco la disputa, sobre todo en grandes consumidores más industriales, cuando se encontraban problemas en los sistemas a nivel de calidad de energía, un poco en el quién tenía la culpa, ¿cierto? Si era una mala calidad de energía entregada por la distribuidora o una mala calidad de energía que se estaba provocando dentro de la planta. ¿Ya? Y la gran mayoría, lamentablemente la gran mayoría también, no sé si lamentable, pero la gran mayoría de las mediciones, cuando se hacían comparativas y medidas de calidad de energía en distintos puntos de la planta, y se veía la direccionalidad del armónico, por ejemplo, cuando había en la planta, generalmente provenía de la planta, no de la distribución. ¿Ya? Y eso provocado muchas veces por distintos factores, variables de frecuencia, mucha electrónica de potencia, y que no se mitigaba con filtros dentro de las plantas, y que a la larga había problemas de calidad de energía, y eso contribuye también a la eficiencia. ¿Ya? Por lo cual, no sé si ahí se debería o no haber considerado, porque está también muy comprobado que la gran mayoría de la calidad o mala calidad se aporta desde el interior de las plantas, más que desde afuera. ¿Ya? Y solo para complementar, por ejemplo, ahora hay cada vez más presencia, o van a empezar a haber cada vez más presencia de inversores o de otros elementos así conectados, pero que los flujos de potencia también son bastante menores a los tremendos flujos de potencia que maneja la distribución. Entonces, el efecto también debiese ser menor. Excelente, Eso, gracias. Yair. Interesante las preguntas de Yair. Muy buenas. Don Fernando nos consulta también una pregunta bastante interesante. Nos dice, ¿se ha usado la inteligencia artificial para optimizar el uso energético? Entiendo que hay iniciativas, sí, Fernando, en esa materia. En inteligencia artificial hay bastantes cosas que se están desarrollando. Hay otras también relacionadas al blockchain, ¿cierto? Que son otros sistemas para eficientizar también, ¿cierto?, el uso de la energía. O sea, hay muchas cosas en realidad en materia de energía, Fernando, pero la inteligencia artificial claramente va a contribuir mucho, ¿cierto? Más adelante, cuando ya esté bien, más a caballo el desarrollo de eso para la eficiencia. Gracias, Salvador. Vamos con la pregunta de don Claudio. Nos indica, la caída de tensiones de 3%, por lo que tengo entendido. Sí, no hubieron, se mantiene, creo que se agregó una más, pero de la norma 4 ya había una caída de tensión establecida. Sí, no, eso creo que fue muy leve el cambio en ese aspecto. Ya, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Ariel acá nos comentaba un poco su percepción también con la consulta de Jair. Nos dice, ¿existen equipos en las redes de distribución para mejoras de las eficiencias en la energía que se transporta? La Sí. responsabilidad principal, que los armónicos no lleguen a las redes existentes, son de los clientes quienes las generan. Así que ahí Ariel piensa parecido a ti, Salvador, con Exacto, respecto. es que es un poco así. Hay muchos estudios de calidad de energía donde, y en debate muy interesante, entre quién es el que tiene la culpa a veces por cosas incluso más graves. No solo, o sea, hablamos de que se queman equipos constantemente, ciertas fallas en motores con contramarcha, hay un montón de cosas. Pero generalmente cuando se estudia, se ven las direccionalidades de lo armónico y todo, se revela que en realidad el principal problema era en la planta y no de la distribución. Entonces, es un tema también súper interesante. Y bueno, Deben ya nos haber queda un casos también contrarios, seguro, pero en la gran mayoría es al revés. No, excelente, Salvador, gracias. Vamos entonces, ya nos quedan muy pocas consultas para finalizar. Entre esas vamos a colocar las siguientes solo para rectificar. Mauricio y Gabriela preguntaron que no alcanzaron a ver el decreto de la ley
que cuál era la numeración. Entonces, del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Consumo, saben que es el número 14, pero cuál era el Sí, decreto, Salvador, es el 8, si no me equivoco. el 8, sí, Mauricio, el decreto 8, y lo puede descargar desde la página del SEC, ya está el decreto para su descarga, o desde la página de Legrand, todavía tenemos el banner puesto. Si ingresan a la página de legrand.cl, uno de los banners dice decreto 8, así que también lo pueden pinchar ahí directamente, los va a llevar a la descarga de todos los pliegos técnicos. Exacto, igual yo se las dejé ahí en el ¿Se lo chat, dejaste? de todas Súper. formas, se las puedo dejar nuevamente. Salvador, Súper. eran esas Genial. todas las preguntas que teníamos sin responder, así que muchísimas gracias por tu presentación. Agradecemos también a todos los que participaron con nosotros en este primer webinar, en esta primera charla. Como indicó Salvador al inicio, es la primera de varias, y me voy a devolver un ratito acá, Salvador, a tu slide para comentarles entonces que el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, vamos a estar entonces con eficiencia energética en el hogar, y nos va a estar acompañando también Salvador. Va a estar súper interesante, así que los invitamos a participar desde ya. En un par de minutitos les voy a dejar el link para que se puedan inscribir. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Salvador, te dejo para que puedas despedirte. Eso, muchas gracias a todos por su participación, un número muy, muy interesante de personas para un tema súper interesante también, así que hay varios conocidos que veo en el chat. Muchas gracias también por su participación y por asistir a estas charlas, y continúen asistiendo para que entiendan el global, ¿cierto? El conjunto completo de la iniciativa. Así que muchas gracias de mi parte, gracias también al Bati. No, gracias. Excelente. Muchas gracias también aquí. Nos están indicando algunos que ya hicieron la encuesta, entonces como finalizamos cada uno de nuestros webinars, para nosotros es muy importante su opinión, sus sugerencias, saber qué otros temas les gustaría ver en el resto de este año 2021 para que podamos seguir preparando otros temas de webinar y otras especialidades. Así que ahí en pantalla ya se encuentra la encuesta para que nos dejen todos sus comentarios. Nosotros los vamos a tomar y vamos a tratar de ir mejorando cada día esta experiencia de capacitaciones online. Y como les dije, les voy a dejar ahora en el chat el segundo webinar de esta especialidad, el link de inscripción para que se puedan inscribir. Es el próximo viernes 4 de junio, si no me equivoco, a las 10 de la mañana, así que desde ya los dejamos invitados a participar. Salvador nos va a estar acompañando en esta charla también. Luego también vamos a ver otros especialistas, pero por ahora Salvador nos va a estar acompañando en estas primeras charlas, y como pueden ver son un total de 5. Ya ahora en unos 5 minutos, cuando cerremos esta sesión, ustedes van a recibir un correo electrónico automático que envía esta plataforma con su respectivo diploma de participación por el día de hoy, y a todos aquellos que asistan a las 5 charlas, a estos 5 viernes, van a recibir un diploma generado por nuestro departamento de capacitación adicional por todas las horas que estuvieron con nosotros en este ciclo de charlas. Así que muchísimas gracias. Aquí Marvin dice que ya se inscribió hace mucho. Perfecto. Sí, nosotros tenemos esta plataforma que nos presta servicios, nos indica cuándo ustedes ingresaron, a qué hora, nos indican a qué hora se desconectaron, así que nosotros podemos ver perfectamente. No hace falta que ustedes pasen asistencia, esta plataforma nos indica con su registro cuando ustedes ingresan al link de la charla si usted participó o no participó, y de esta forma podemos verlo y realizarle entonces su diploma de participación al final. Así que gracias. Sí, acá también me están diciendo Tomás, que también se inscribió hace mucho rato, y bueno, agradecidos con todos, tantos los estudiantes, tantos nuestros clientes, a todos los que participaron en este viernes, y les deseamos que tengan un feliz fin de semana, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Así que buen día para todos. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios.
potencia y distribución de la energía, infraestructura digital, canalizaciones para cableado, componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.